Buenas noches, señores estudiantes. Entramos a la semana 11, donde vamos a hablar de la unidad 7, de las técnicas para elaborar una tesis de derecho. Como vemos, pues en esta vamos a hablar sobre el objeto o tema de tesis. Es lo primero que nosotros debemos elegir, escoger o determinar para dar inicio a una investigación. Servirnos de las fuentes de inspiración o algo que nos apasione el querer nosotros investigar para hacer un tema de tesis. Quienes nos acercan a los temas, a los problemas, estas inspiraciones nos acercan a esto, sobre lo que podemos trabajar a partir de la simple observación de un hecho o desde un estudio específico de un tema que nos genere alguna curiosidad por descubrir más de ese tema. El planteamiento del problema también tiene fases que cumplir, como son el hallazgo, la definición del problema, la elaboración del problema, la valoración del problema. La hipótesis jurídica, seguimos aquí con la hipótesis. Una vez que hemos elegido el problema a investigar, ya debidamente valorado, es hora de plantear la hipótesis de nuestro trabajo. La hipótesis es la guía o nos da el camino para realizar la investigación, por lo que debe ser correctamente planteado a fin de que no se genere ninguna dificultad al momento de realizar la investigación. Es por esto que esta determina la hipótesis, que no puede ser realizada al azar, sino cumpliendo algunas condiciones metodológicas. Eh, como, como es en las condiciones de la hipótesis jurídica, esta debe ser sugerida por los hechos. No debe de estar en contradicciones con ningún hecho ni con la ley conocida. También debe de ser verificable y comprobable. Debe de ser simple y explicar todos los hechos que modificaron su formulación. También debe aplicarse adecuadamente los fenómenos y hechos a que se refiere. En la formulación de la hipótesis tenemos que una hipótesis. La formulación de la hipótesis es el análisis también de la suposición fundamental, es la comparación de los resultados obtenidos. La fuente de inspiración en todo artículo que parezca interesante, por lo que van a ser tesis de grado, resulta de suma utilidad. También enterarse de los temas que han sido objeto de estudio. La tesis presentada en otras facultades, porque a través de ellos pues se nos revela el campo del interés científico y la orientación. Otra fuente también de inspiración es la observación cuidadosa de los hechos y de los fenómenos que nos rodean. Se aconseja hacer redescubrimientos como medio para encontrar inspiración de nuevos temas de investigación científica. Este procedimiento consiste en volver a hacer las mismas observaciones y experiencias que otros han hecho, como para comprobar sus métodos y conclusiones. La elección o planteamiento de un problema es, al escoger un tema de investigación, aplica dos cosas importantes: el planteamiento de un problema para resolverlo, y la concepción de una y varias soluciones hipotéticas, que significa cuestión, dificultad, duda, porque en realidad se trata pues de buscar el problema para resolverlo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es un problema? Bueno, según el diccionario, es una cuestión que se trata de resolver por medio de procedimientos científicos o una cosa difícil de explicar. Todo trabajo de investigación debe perseguir ser útil a la sociedad o en general a la humanidad. La elección de un problema requiere de su hallazgo,
de su definición, elaboración y valoración de lo que anteriormente estábamos explicando. Como anteriormente he dicho, el escoger el tema en las otras clases, como se dijo, escoger el tema de los peritos, pongamos un ejemplo. Los peritos en el Consejo de la Judicatura de Loja no es lo mismo que escoger los peritos liquidadores del Consejo de la Judicatura de Loja para delimitarlo. Ahora, el hallazgo, principalmente para llegar a la valoración, pues tenemos primeramente el hallazgo, que es para encontrar un problema de investigación que se aconseja abarcar en un comienzo la totalidad del campo en el que se está interesado. Este campo debe descomponerse en sus problemas correspondientes y de entre estos grupos hacer también la elección como objeto específicos para elegir un problema de investigación, que es tomar en cuenta lo siguiente. Como conclusión del informe histórico, una investigación, una reseña histórica, la búsqueda de las lagunas o deficiencias, o sea, se refiere aquí a los vacíos. También prestar la atención a las incongruencias y contradicciones de los puntos de discusión que tenemos en las conclusiones, sin demostrar también en el de seguir las huellas y sugerencias obtenidas a través de la lectura. El definición del problema. El definir el problema es separado del complejo de las dificultades que se encuentran en cada situación. Es especificarlo en detalle y con precisión. O sea, individualizarlo por medio de minuciosas distinciones. La elaboración del problema es vuelta que se ha descubierto y definido, ya es adquirir una nítida conciencia del mismo. Es transformarlo en una idea viva en nuestra mente, solo así se podrá iniciarse la búsqueda de una solución adecuada al problema planteado. La valoración del problema, la elección de un problema de investigación no podrá llevarse a términos sin antes medir su importancia, ¿no? Es decir, que sin valorarlo no basta encontrar o descubrir cualquier problema jurídico. Es importante determinar su pertinencia, así que el paso último que esta primera fase es el de establecer si la solución del problema planteado vale la pena o no. En realidad, pues las investigaciones no se hacen al azar. Siempre hay primero el hallazgo, definir el problema y sino que son dirigidas por una idea, ¿verdad? La hipótesis señala el camino que debe seguir el investigador en medio de lo desconocido. La palabra hipótesis. Esta proviene de las voces griegas hipo, que significa bajo, y tesis, que significa situación, posición, es decir, explicación de lo que se está debajo del problema o de los fenómenos que lo constituyen. Se define la hipótesis como explicación provisional o anticipada de los fenómenos, como una anticipación de la ley. Esta hipótesis de trabajo, aquellas que sin haber demostrado sirven estas de base a nuestras investigaciones. La hipótesis también son las condiciones de la hipótesis científica. Para que una hipótesis sea científica, debe reunir las siguientes condiciones. Primero, debe ser sugerida por los hechos, es decir, debe fundamentarse con observación anterior. Segundo, no debe estar en contradicciones con ningún hecho ni con ninguna ley, con ninguna de las leyes ya conocidas. Tercero, debe ser verificable o comprobable por medio de los métodos científicos de la experimentación o de la observación. Cuarto, debe de ser simple y aplicar todos los hechos que motivaron su formulación. Para la elaboración de la hipótesis, esta en ocasiones basta la observación de un hecho para hacerla surgir. Toda hipótesis está sujeta a tres caminos muy importantes para su desarrollo. Primero, es que la investigación la compruebe como ley definitiva, como teoría científica. Segundo, la investigación llega a dar por resultado su falsedad por encontrar hechos que la contradicen.
Y tercero, la investigación no logra confirmar ni dar motivos para rechazar la hipótesis, la cual queda que en este caso como una simple explicación supuesta hasta cuando ésta se descubren hechos que permitan tomar o no los dos caminos lógicos. Por lo general, durante el proceso de investigación surgen dos o más hipótesis, las cuales, una vez formuladas, entran en competencia. Esta se denomina la experiencia crucial. De este modo se origina la lucha entre la hipótesis de la cual saldrá como resultado final la verdad de una y la falsedad de las demás. Los consejos para elaboración de temas para la tesis en Derecho: el tema debe despertar interés al estudiante, debe realmente apasionarlo, para que con esa pasión que desarrolles pues su tema será mucho más fácil entrar a las conclusiones. El tema debe de alcanzar las capacidades del investigador o estudiante, o sea, la materia escogida debe de estar comprendida en el ámbito de los conocimientos universitarios del alumno y de sus aptitudes psicológicas y de su vocación, ¿no es cierto? Para escoger un tema de tesis hay que tener en cuenta la calidad y el número de los instrumentos de trabajo con que cuenta, especialmente hasta los idiomas que puede poseer. Se debe también tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de información, como es el fácil acceso a la tecnología. Pues hoy en día los jóvenes son muy expertos para entrar no tienen ningún impedimento, ningún problema tampoco para el fácil acceso a la tecnología, que lo dominan mucho. Deben también evitar elegir un tema sobre el cual haya versado un buen trabajo en los años anteriores o se haya publicado recientemente estudios análogos. De tal manera que, de manera general, debe de rehusarse los temas extensos, a elegir asuntos, especializarlos muy concretos para luego profundizarlos. El tema debe de escogerse con tiempo, lo cual permitirá reunir sin afanes poco a poco todos los documentos y datos necesarios, como son libros, revistas, artículos o periódicos, datos estadísticos, cualquier otra o cualquier otro instrumento. Si es posible, pues los temas deben buscarse sin aislarse del mundo. Pensar en las justas necesidades, ideas y aspiraciones del progreso de la humanidad. El estudiante debe de comenzar por escoger la rama de derecho privado o público, o la parte de las ciencias sociales, políticas o económicas, dentro del cual tomará un tema de tesis del que sea de su interés, el que le apasione. Bueno, dentro, como anteriormente, pues hablamos de las fuentes de inspiración. Tenemos la lectura de las obras, de folletos, la revisión de tesis, tenemos la lectura de informes o memorias, o sea, todo lo que pueda recopilar para poder obtener y llegar a un término, a un buen término, para llegar a las conclusiones de las tesis. También existen también pues las charlas, las conversaciones con expertos que ahora son muy habituales en cuanto a YouTube. Pues YouTube nos muestra una serie de material, puede ser también para escoger el tema. También la observación de hechos y fenómenos. Todas estas son un aporte muy importante dentro de las fuentes de inspiración para, para determinar el tema. Bueno, eso es todo, señores estudiantes. Espero les sirva. Tengan ustedes una buena noche y hasta otra ocasión. Gracias.